Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Sur en Palabras. Un podcast de Uro Spanish. Soy Natalia Y yo soy Sol. y somos profesoras de español como lengua extranjera. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema muy útil para quienes hablan inglés y están aprendiendo español o simplemente quieren conocer algunos de los errores más comunes que suelen cometer los angloparlantes, que son personas que hablan inglés, al intentar comunicarse. Así es, a veces, por la influencia directa del inglés, se cometen errores que son bastante comunes, pero también fáciles de corregir. En este episodio vamos a hablar de esos falsos amigos, esas palabras que se parecen mucho en inglés y español, pero que no significan lo mismo. Y a veces pueden causar malentendidos muy graciosos o incómodos. Exacto. Lo importante es que después de escuchar este episodio van a poder evitar estos errores y hablar español de una manera más correcta. Evitar pasar por un momento incómodo porque estos errores pueden ser vergonzosos, a veces. Así que empecemos. Vamos a comenzar con uno de los errores más comunes. En inglés solemos decir hot para expresar que tenemos calor. Pero en español, si dices estoy caliente, la gente puede interpretarlo como si estuvieras hablando de algo sexual o inapropiado. La forma correcta es hace calor. Exacto. En español, cuando quieres expresar que la temperatura está alta, no podemos usar el verbo estar con sustantivos como calor o frío. La forma correcta es decir hace calor o hace frío. El verbo hacer se usa para hablar de sensaciones térmicas, ¿sí? Lo que sentimos, pero que no vemos, como hace calor o hace frío. Por otro lado, el verbo estar se usa con adjetivos, no con sustantivos. En lugar de calor o frío, vamos a usar está caluroso o está frío. Pero estas formas se emplean más comúnmente para describir el clima o un lugar, no una persona. Además, otra forma común de expresar una sensación térmica es con el verbo tener. Por ejemplo, tengo calor o tengo frío, que se usa para hablar de cómo se siente alguien físicamente. Ujú. Caliente es un adjetivo que describe la temperatura de la comida o de los objetos. Por ejemplo, el café está caliente, el auto está caliente, pero nunca para describir el clima o a las personas. Otro error común es la palabra excite en inglés, que se traduce incorrectamente como excitado o excitada en español. ¿Por qué es un error? Porque en español excitado o excitada tiene una connotación sexual, similar a la palabra caliente, que es un significado muy diferente al que se quiere con la palabra excited. El adjetivo correcto es emocionado o emocionada. Entonces, si estás emocionado con algo, como una fiesta o un evento o un viaje, por ejemplo, lo correcto sería decir estoy emocionado, estoy emocionada. Perfecto. Otro gran clásico es con la palabra embarrassed en inglés. Los estudiantes de español tienden a traducirlo como embarazado o embarazada. Pero, ojo, embarazado o embarazada en español significa estás esperando un bebé. Sí, una gran confusión. La forma correcta de decir I'm embarrassed en español es estoy avergonzado o estoy avergonzada. O lo más usado es tener vergüenza o me da vergüenza, como decimos usualmente en Uruguay. Por ejemplo, me da vergüenza hablar en público. Algo que confunde mucho a los estudiantes es la edad. En inglés, la forma correcta de decir nuestra edad es
Por ejemplo, I'm 20 years old, lo que se traduce al español como soy 20 años viejo, a veces. El error está en el verbo to be, que en español es ser o estar, pero que no se usa para la edad. Exacto, lo correcto para hablar de la edad es usar el verbo tener. Tengo 20 años y no ser o estar en este caso. Otro error muy común es con la palabra actually en inglés. No se traduce como actualmente en español. Si dices actualmente, pensando en actually, el significado cambia por completo. En realidad, actually se traduce como de hecho o en realidad. Claro, por ejemplo, si quieres aclarar algo o corregir a alguien, podrías decir, de hecho, esto es más fácil de lo que parece. Recuerda que actualmente en español se usa para hablar de algo que está pasando ahora, en el presente, algo que es actual. También existe una confusión con la palabra eventually. Muchos estudiantes piensan que significa eventualmente, pero en realidad no es así. Eventually, en inglés, quiere decir finalmente o después de un tiempo. Por ejemplo, eventually she got the job. Se traduce como finalmente consiguió el trabajo. En cambio, en español, eventualmente significa algo diferente. Se usa para hablar de algo que podría pasar, tal vez o de vez en cuando. Así que si quieres decir eventually en español, la mejor opción es usar finalmente, al final o después de un tiempo, dependiendo del contexto. Bueno, antes de continuar, si les está gustando este episodio, no olviden seguirnos. Estamos en YouTube, Spotify y también puedes encontrar más contenido y recursos en nuestra página web uruspanish.com. Y si conoces a alguien que está aprendiendo español, compartí este episodio. Nos ayudas mucho a crecer y a seguir creando contenido útil y divertido. Otros errores comunes los encontramos con la palabra asistir. Por ejemplo, parece que significa to assist, pero no. En español, asistir es to attend, como voy a asistir a clases. Exacto. Si quieres usar esta frase to assist, el verbo correcto es ayudar. Por ejemplo, voy a ayudar a mi hijo con sus deberes. Algo similar pasa con support, que suele traducirse como soporte o soportar, cuando en realidad este significado es muy diferente. Soporte en español se refiere sobre todo a sostener o aguantar algo físicamente, como el soporte de la lámpara o el soporte para el teléfono. Pero si hablas de apoyo emocional, como cuando alguien te da ánimo o te ayuda durante un momento difícil, la palabra correcta en español es apoyo. Por ejemplo, gracias por tu apoyo en este momento tan difícil. Y otro error común está con el verbo soportar. En inglés, to support tiene que ver con ayudar o respaldar a alguien. Pero en español, soportar significa aguantar, tolerar o resistir algo o a alguien. Así que no digas soportar a mi amigo si quieres decir que lo estás ayudando. Soportar en este caso significa que toleras a alguien aunque te esté molestando. Por ejemplo, no soporto a mi compañero de trabajo. Siempre llega tarde. Así que si quieres decir I support my friend en español, debes usar apoyar. Apoyo a mi amigo. Pero si quieres decir que aguantas a alguien o lo toleras, ahí sí puedes usar soportar. Soporto a mi amigo cuando se pone pesado.
Y así podríamos seguir con muchas frases más, pero creo que es algo que da para una parte 2. Sí, totalmente. Pero vamos a mencionar algunas más específicas, como por ejemplo, fabric, que suele confundirse con fábrica, pero en realidad significa tela en español. La fábrica es the factory, no the fabric. ¿Sí? La palabra correcta es tela. También está sensible, que se confunde con sensible en español. Pero sensible no es alguien razonable o lógico, como refiere en inglés. Sino alguien sensitive, que se emociona o se siente afectado fácilmente. Por lo tanto, la palabra sensitive es sensible. Para decir sensible en inglés, mejor usar sensato o prudente en español. Ok. Otro error muy importante es con la palabra molestar. En inglés, to molest tiene un significado muy serio y se refiere a abusar o agredir a alguien. Es un verbo muy fuerte y grave. Pero en español, molestar simplemente significa bother o annoying. Por ejemplo, cuando alguien te está interrumpiendo o haciendo ruidos molestos, podrías decir, deja de molestarme. Y es un verbo que usamos con mucha frecuencia. Entonces, recuerda, molestar en español significa causar incomodidad o molestia. No tiene la carga grave que tiene en inglés. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Alguna vez has cometido alguno de estos errores? Cuéntanos en los comentarios o en Instagram. Queremos saber cuál fue el más divertido o vergonzoso. Esperamos que este episodio les haya sido útil y que ahora puedan evitar alguna de estas trampas lingüísticas al hablar español. Si te gustó, seguinos en YouTube o en la plataforma donde estés escuchando. Y recordá que también damos clases privadas si querés llevar tu español al siguiente nivel. Visítanos en nuestra página web, uruspanish.com, donde podés encontrar información, apuntarte a las clases y encontrar contenido gratuito. Y por supuesto, compartí este podcast con tus amigos que estén aprendiendo español. Y como extra te dejamos una guía en la descripción con algunos de estos falsos amigos que debes evitar. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el próximo episodio de El Sur en Palabras. Hasta la próxima. ¡Chao!